¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Qué privilegio el poder estar una vez más en un paseo a la Alcántara. Estamos muy contentos y muy agradecidos siempre con Dios por todos los que nos ven y salen bendecidos por medio de este programa. Quiero contarles que siempre hay un mensaje que nosotros dejamos en cada uno de nuestros programas. Hoy vamos a traer, venimos ya a traer a nuestro invitado del día de hoy. El programa, el episodio número 8. El episodio 8 se llama La historia de un danés. Póngale atención, va a estar buenísimo, no se lo pierda y no se quite, como le digo, de su sillón, de su celular, de la tele, donde esté, de su laptop. No se separe por ningún momento, porque Dios tiene algo para usted el día de hoy. Ahí viene nuestro invitado. Bienvenido, Juan Carlos Pérez, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Qué bendición el poder verte. Igualmente, Pastor. Bienvenido al programa. Pues bienvenido, Juan Carlos, qué bendición el poderte tener aquí en este set de grabación. Como lo ves, es un set pequeño, casi no entras, pero estamos aquí muy contentos de que podamos estar aquí en el programa. Quiero empezar y preguntándote, fíjate que el título le pusimos La historia de un danés. Solo saca de la duda a la audiencia de por qué razón la historia de un danés, vos. Sos simpáticos. Bueno, mucho gusto, Pastor. Es un privilegio el estar aquí contigo en tu programa. Pues cuando mencionabas la palabra danés, inmediatamente me recordé cuando tenía más o menos unos 14 años aproximadamente. Pues yo soy de altura un poquito diferente a la normal. Mi papá era muy alto, mi mamá era de estatura baja. Pero no cabe duda que los genes bajos surgió un poquito más en mí. Y yo jugaba básquetbol. Y aquí donde acaban de limpiar el tema del mercado, la terminal, ahí íbamos a practicar. Y había un personaje conocido por muchas personas de Cobán, obviamente de mi época. ¿Sí ves? El Fego Morales. Ajá. Era un jugador muy famoso acá en el área. Y de repente, fíjate vos, me empezó a ver, ahí te va danés, ese es un chuchón. Y me empezaba a molestar y solo él me decía gran danés, gran danubio y una serie de apodos. Y entre broma y broma me fue quedando el apodo. Gran danés. Y lo simpático es que al pasar de los años me compro un perro gran danés. Ahí andaba conmigo, tu hermano. Me empezaban a molestar ahí los muchachos, pero esa es la historia. Andá con tu hermano. Vos sos de Cobán. Nací en Cobán. Ajá. ¿Y a qué edad ustedes se vinieron acá? ¿Te viniste con tu papá, tu mamá? ¿O cómo fue ese proceso de tu vida para que la gente conozca la historia del danés? Pues yo nací acá en Cobán y muy de niño, de meses. Mi papá y mi mamá se fueron a vivir a San Salvador y nos fuimos con ellos. Estando allá, pues mi papá sufre de ciertas enfermedades, se pone un poco malo. Él tenía unas empresas por allá, vivíamos en la capital de San Salvador, ahí estudié mi primaria. Pero enferma mi papá y luego regresamos a Guatemala cuando tenía yo 8 años. Y a mi papá muere cuando tenía yo 8 años. 8 años. Sí, entonces ya nos regresamos a Guatemala y ahí pues pasaron ciertas situaciones complicadas en el tema familiar. Mi mamá vuelve a hacer su vida con un gran hombre, Gustavo Galicer. Y resulta que pues también hubo un percance y al final asesinan a
a mi padrastro, que es una palabra dura, ¿verdad? Sí. Pero te digo, tengo un gran recuerdo de ese hombre. Me quiso mucho, me enseñó mucho, pero pues me dio otra vez el dolor de perderlo, de una segunda pérdida de papá. Pues nos quedamos nuevamente solos. Al pasar del tiempo, estaba yo en sexto primaria más o menos, regresamos ya a vivir a Cobán. Vivíamos en Telemán cuando pasó el percance del esposo de mi mamá. De pronto a los 23 o 24 años vino alguien y me dijo que eres un traguito. Imagínate, ya había pasado, ya había librado. Y pues sí. Y empezó el proceso de eventualmente pues un traguito. Desde muy joven me fumaba unos cigarritos. Gracias a Dios jamás probé una droga, nunca. Y luego pues estudié, como te digo, y cada vez era más traguitos y más amigos y haciendo cosas que de pronto pues no eran las mejores, sí, pues. las mejores, y deshonrando a mi mamá, ¿verdad? Porque al final mi mamá sufría. No fui pues una persona que me quedaba tirado en la calle, ni mucho menos, pero no era... Solo con el hecho de no llegar a dormir, de estar borracho, tirado en la cama y que los padres lo miren a uno. No, y otra cosa es que tampoco te digo, yo creo que mi mamá nunca fue merecedora de que yo hiciera esas cosas, y la hice sufrir, pues considero que bastante, porque ella no esperaba obviamente que yo me fuera por ese camino. Sin embargo, pasa el tiempo. Yo cuando tengo 30 años de edad, pues mi mamá fallece y me quedo totalmente solo. Totalmente solo, porque tengo una hermana, déjame contarte, una hermana que a los 20 años de edad ella se fue a vivir a Alemania. Y de esa fecha para esta fecha yo la he visto sin mucho 5 veces. Y no tengo mayor comunicación con ella, hizo su vida, yo la mía, pero me quedé solo, absolutamente solo, con deudas, porque teníamos el deseo con mi mamá de construir un hotel, el que hoy es la posada de don Antonio, y ese nombre lo lleva en honor a mi papá. Antonio se llamaba mi papá, y lo eché a andar con 4 habitaciones, fíjate. Y yo era el que cuidaba en la noche, recepcionista, el guardián. Y hay una anécdota que, si me permitís, abro el hotel y me quedo una semana perdón, sin recibir un huésped, nadie. Y llega mi primer huésped, lo atendí, mira, de una forma increíble, yo sentía maravilloso y no le cobré. Sentí en mi corazón, fíjate, y no sabía. Tan emocionado que estabas que dijiste, le regalo la noche. Algo así. Y le doy de comer. No, y no le cobré ni un centavo y le dije, mire, no le dije así porque no conocía realmente ni siquiera lo que estaba haciendo. Sí, pues. Solo sentí la necesidad de decirle, mire, usted es mi primer huésped y no le voy a cobrar, sin saber que era una siembra para mi negocio, fíjate. Y me dijo, ¿cómo va a ser posible? Y ve el libro y estaba en blanco. Entonces viene y firma, lo puso. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que él me mandó más de 20 huéspedes a la semana. Increíble. 20 huéspedes. 20. Empezó a decirle a todos sus amigos que había un hotel y esto y lo otro. Y me bendijo por esa acción tremendo, que yo hice, fíjate. Sí, qué bonita anécdota. Esa ni a mí me la habías contado. Pues. No, correcto. Y en ese proceso es cuando vos conoces a Jesús. ¿Cómo fue el evento? Porque es interesante que la gente sepa también que el conocer a Jesús no es una religión, no es una forma de vida. Hay un momento en el que lo encontrás. Sí. Él hace algo en tu corazón. No lo ves físicamente, pero sí hace algo en tu corazón y empieza un cambio en tu vida. Contanos ese encuentro. Sí, claro. La puerta siempre estuvo cerrada de mi parte.
de tu corazón. De mi corazón. No querías saber nada de Dios saber después nada. de todo lo que te había pasado, Así pérdida de es. los papás, que es lo que les pasa a muchos. A muchos. Dios no muchos. existe, se me perdió el papá, estoy hecho pedazos, mi mamá se murió, mi hermana no la veo, que es solo. Podríamos tener todos los pretextos, ¿no? Exacto, y todo en contra. Sí. Entonces, él no es merecedor de que entre a mi vida. En esa postura se pone uno, si lo vemos fríamente. Entonces vengo yo, fíjate que me cierro totalmente, mi vida se va, pero hasta el suelo. A mí me gustaba mucho jugar naipe, ir al billar, y era bueno, hombre. Sí, ¿ves? Eso era lo peor. Tenía O sea, mucha... eras borracho y jugador, como dicen. Sí, y dejarme... Lo otro no, ¿ah? No. Y tenía suerte, fíjate, si es que cabe la palabra suerte. Sí cabe la suerte porque obviamente no era de Dios lo que me pasaba. Siempre ganaba, siempre ganaba. Mantuve a mi familia durante un año de eso, a pura apuesta. Y llega un día, solo déjame contarte esto, llega un día donde yo vengo y me di tanta vergüenza de mí mismo porque estábamos jugando y yo ganaba, y había un joven que vendía relojes. Perdió todos los relojes, todos, y se fue a su casa a quitarle el televisor a sus hijos y lo fue a vender en 200 quetzales, y yo con 200 quetzales, y en una jugada los perdió conmigo, y no sentía yo el más mínimo sentimiento, no, estaba muy mal, Cauterizada, tu pero, alma. exactamente, y en ese momento, y menciono esa anécdota porque ese día yo dispuse dejar muchas cosas. Tomé la decisión de dejar de ir a jugar, y así empezó el cambio. Y un día, una persona a la cual yo estimo mucho, ya llegó al hotel, trabajaba conmigo y me dijo, mire Juan Carlos, hay un encuentro y yo quisiera invitarlo a ir. Era tal mi desesperación que Un retiro, vamos. un retiro cristiano. Se llama encuentro. Sí, un retiro cristiano, acepté ir. Ese día no lo olvido, jamás. Ese día fue tan especial para mí porque conocí al Señor de la manera correcta, sentí el vacío que tenía y lo que Él llenaba en mí. Y ahí empezó, pastor, el cambio. Empezó el cambio de a poquito. Quiero ahora entrar en el aspecto, bueno, conoces a tu esposa Nati, después tengo el privilegio de casarlos, de bendecir su matrimonio, mejor dicho. Así es. En el nombre del Señor, porque es el Señor el que lo hace, nosotros somos instrumentos. Después tenés a tu hijo, ¿verdad vos? Sí. Santiago, y empieza un nuevo proceso en tu vida después de que conoces al Señor, te casás, y el hotel de 4 cuartos empezó a crecer, empezó a hacer ya más, empezaste a hacer más cuartos, yo me recuerdo, de ahí hiciste un salón y empezó a levantarse hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Verdad? Sí, fue un proceso. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Pues yo me quedé con 50 centavos entre la bolsa cuando mi mamá murió. Y yo he sido un hombre, como te digo, sin conocer muchas cosas de la Biblia en su momento. Yo sabía que si yo soñaba, yo podía de alguna forma lograr esos sueños. Ahora, yo me metí con el mejor socio que podía haber, que es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Así Señores. es. Entonces empecé a dejar en manos de Él muchas cosas. Entonces empezó a crecer el negocio, pero no el negocio en sí, sino que empezó a crecer en trabajo. Uno le pide a Dios algo y uno espera ese algo por donde uno cree que va a venir y no viene por ahí tal vez. Y empieza a entrar en nosotros desesperación, tristeza, angustia. Y no es así, porque cuando uno presenta algo, uno tiene que tener fe para seguir pidiendo y seguir esperando. Entonces el hotel toma un rumbo relativamente positivo, que eso es lo que le llamamos la gracia de Dios. Conozco a Nati, ella me empieza a ayudar en el hotel,
surgen muchas cosas en mi familia, con mis hijos, como bien lo decís vos, hay que hacer unos 2 programas más. Sin embargo, las cosas hay que hacerlas correctamente. Y Dios empieza a bendecir lo que uno hace. Y empecé a actuar bien. Empecé a dejar de hacer cosas que desagradaban a Dios. Por ejemplo, uno en el tema de la luz, uno roba. Antes robábamos luz un montón. Sí. Lo que le decíamos el diablito. Sí, pues. Imagínate pues, o sea, empecé a corregir muchas malas acciones que yo venía haciendo en mi vida. Y mientras empecé a arreglar, Dios me empezó a ayudar. Así, de manera milagrosa. El hotel fue un sueño que yo junté 30,000 quetzales y dije, voy a construir el hotel. Y hoy por hoy pues ya tengo un hotel relativamente grande. Y surge... Y el equipo, vamos, al final el equipo principal que uno tiene es la familia. Es la familia. Tu esposa es parte del equipo, es fundamental en el equipo con sus dones, talentos. Sí. Es tremenda para los eventos y arreglos, es impresionante. Pero Dios va uniendo todas las piezas. Ajá. Porque al final, como te digo, yo trabajo en construcción, en el tema arquitectura. Sí. Nati es administradora de empresas, trabajamos juntos, somos emprendedores, vamos y soñamos y hagamos esto, pero no tenemos el dinero para hacerlo. Lo que tenemos es fe y confiamos de que si yo pongo la parte que me compete, el Señor va a poner la otra, siendo diligentes, ¿verdad? Es que esa es la fe. La fe dice la palabra que es acción. Acción. Ya, la gente piensa, bueno, en fe, pero yo me quedo sentado, no hago nada, no pasa nada. Así es. Fe es acción. Cuando vos tenés una visión, Dios te provee la provisión. Así para es. Eso. Así es. ¿Verdad? Así Cuando es una visión alineada a lo que Dios quiere para tu vida. Yo creo que Dios ha hecho cosas extraordinarias con el hotel. Ahora vos, después de todo, llega el COVID, se cierra prácticamente el hotel, todo. Y lo que a mí me llama la atención en medio de todas las situaciones, Juan Carlos, de la vida de ustedes, de todo lo que han pasado, ¿verdad? Como te digo, con vos son 2 o 3 programas, porque habría que ver el asunto de que hablas con tus hijos. Sí. Te metes te tiras de alcalde, sí, de candidato, ese es otro programa, y después, bueno, ya salís de todo eso, te dedicas al negocio nuevamente y viene el COVID. Sí. En el punto, en el clímax, por decirlo de esa forma, en el punto más alto en cuanto a capacidad, a trabajo, porque cada fin de semana, bendito sea el Señor, teníamos eventos. Nati trabaja en el extranjero, regresaba, todo lo trabajaba internamente, yo le apoyaba, yo estaba metido en el tema político, como tú mencionas. Al final viene el COVID y se acabó todo. Ya no nos podemos reunir, ya no hay eventos, ya no hay 15 años, ya no hay nada. Y viene y nos ponen que pensar. Ahí ese punto es importante. Sí. Muchos, vamos, como lo hemos compartido en otros programas, muchos están aquí y me doblo de brazos, me deprimo, ese es el tema. Me quiero tirar al abandono, ya no se puede, esto es imposible, viene la peor temporada de toda nuestra vida. Puede ser probable todo, sí, y puede ser cierto, sí, pero depende de cómo nosotros afrontemos, ¿verdad?, las circunstancias difíciles. Para mí fue una oportunidad que Dios me dio de estar más tiempo con mi esposa, con mi familia, con mi hijo, con evaluar un montón de cosas que yo había perdido, fíjate, sin tomar en cuenta lo económico, porque al final eso debe de ser secundario en nuestras vidas. Y empezamos a recuperar, pero lo enfocamos sobre eso. Claro. Empezamos a estar más tiempo juntos, hicimos una evaluación de cómo había sido nuestros últimos años, qué habíamos hecho, qué habíamos dejado de hacer, y entró una unidad tan especial a nivel de familia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Señor? Trabajo. Me dio trabajo a mí, sí, en el tema de construcción. Pero antes de tener ese trabajo, empezamos a visualizar qué podíamos hacer. Como usan la palabra ahora, o reinventarse. Exactamente.
que está tan hacer de cosas moda. nuevas, vamos. Exacto, pero no te podés quedar vos sentado y decir qué voy a hacer con mis veintitantos colaboradores, con qué les voy a pagar, qué voy a hacer. Entonces seamos realistas, hablamos, estructuramos nuevamente y empezamos a soñar otra vez con cosas tal vez más pequeñas, pero no menos importantes. Empezamos a sacar proyectos que habían venido con anticipación. Yo había comprado un vehículo hace muchísimos años que tenía planificado para una cosa. Resulta que digo, bueno, vamos a hacer lo que le llaman un food truck. Hace 2 años empecé con ese proyecto yo en mi mente. Sí. Y hace más de 1 año lo empecé a reparar despacito y empiezo a comprar cosas como que Dios sabía que esto iba a venir. Y en este tiempo tenemos ya el vehículo terminado, está funcionando. Eso es lo que vi, muy bonito. Y estamos generando una oportunidad también para la gente de nuestro pueblo de comer rico y comer barato y calientito. Ahora bien, surge también una necesidad que es la salud. Y empezamos nosotros a pensar, a tomar el famoso jengibre, ajo, miel, canela y todo. Pero Nati me empieza a decir, mira qué personas están ellas, a qué hora van a llegar del trabajo, sufriendo, en pánico, con miedo, a picar jengibre, a picar el ajo, a extraer las propiedades. Entonces ella dispone generar un producto que es un fortalecedor de defensas. Qué bien, pues. Mira, mandamos a hacer más de 1000 botes, ya se terminaron los 1000 botes. Y es algo que le va a servir a la gente. Pero ¿qué pasa? La esencia no es tanto, valgan la propaganda. La propaganda, vamos, eso te lo voy a cobrar después. Sí, eso tengo que decir el teléfono, no. Pero el tema es que uno debe sentar a pensar, a analizar qué voy a hacer. Lo que vos es reinventarnos. Sirvió de reestructuración, primero familiar, primero es interna, y empezamos a hacer esas cosas que te comento y más cosas, pues, porque Nati empezó a trabajar el tema lo hablamos de las bodas pequeñas para hacer bodas de 10 personas y hemos tenido que hacer, pero si nos quedamos soñando en las bodas de 300 personas, nos quedamos estancados. Cada quien en lo que hace. Pero nos quedamos dormidos, no pasa nada. Y lo más importante a todo esto es que nunca nos soltamos del Señor. Muy bien, vos, Juan Carlos, qué bendición el poderte haberte tenido aquí en el programa. Quiero finalizar y me gustaría que vos tuvieras el privilegio de poder hacer 2 cosas. Una, según tu testimonio, todo lo que Dios ha permitido en tu vida y has logrado, definitivamente es por Él. ¿Verdad? Él es el primero, este programa, el primero es Jesús, es diferente, no tal vez como algunos pensarán. Este programa Dios lo puso en mi corazón como algo totalmente diferente a lo tradicional, pero quiero que sepan que el primero en este programa es Jesús. Y yo quisiera, Juan Carlos, que pudieras darle un mensaje final a los que nos están viendo, y aparte de eso, que si alguien quisiera recibir a Jesús, hiciera la oración de fe y terminamos. Claro, es un privilegio, pastor. Pues para los que están escuchando, aquí no se trata de magia. No es magia, no es suerte, no es nada. Aquí lo que se trata es de Él, es del Señor Jesús, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Yo exhorto a los que nos están viendo y escuchando a que sigan creyendo que este tema no es un tema de religión, de religiosidad, ni ese cuadro que uno muchas veces pone en la mente y en el corazón. Esto se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de que Él murió por nosotros, se trata de que creamos fielmente en que su sangre preciosa fue derramada por nosotros. Y no se trata de que yo tengo dones, yo tengo talentos. Sí los tengo, tú los tienes, pero
porque Él así le plació, porque Él así quiso que tú lo tuvieras. Y se trata de que hoy vamos a poner lo que Él nos dio a su servicio. Hoy estamos platicando acá y estamos teniendo un buen tiempo, pero aquí lo más importante es que tú abras tu corazón y que tú le digas hoy al Señor: ya no soporto esta situación. Primero, la sinceridad debe existir entre tú y Él. El abrir tu corazón y decirle: Padre, entra en mí, ya no puedo. Así como yo lo hice un día, como vos lo hiciste un día, ya no podemos, necesitamos ayuda. Esa humildad es necesaria que hoy tú la tengas, para que Cristo decida y vea y diga: yo entro a ti, yo quiero cenar contigo y tú conmigo. Quiero, como dice la palabra, ¿verdad? Hoy estoy aquí y toco a tu puerta, que es tu corazón. Si tú estás decidido a eso, porque ya no aguantas la situación, porque realmente necesitas un cambio, repite después de mí: Señor Jesús, en esta tarde te recibo con todo mi corazón, te necesito. He hecho muchas cosas y he pensado tal vez de que no soy digno, pero hoy entiendo que tú me abres esa oportunidad el día de hoy, y para que pueda reconocerte a ti como mi Señor y suficiente Salvador. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo sé que tú me amas y yo te recibo con todo mi corazón, y quiero que cambies mi vida y perdones mis pecados y que los lances al fondo del mar, porque yo quiero ser un nuevo hombre, quiero ser una nueva mujer. ¿Para qué? Para sentirme bien contigo y que tú te sientas bien conmigo, mi Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te recibo y quiero que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida, que jamás será borrado, por misericordia y por amor. Si tú has repetido esa oración de corazón, ten seguro de que hoy hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido y Él está feliz por lo que va a hacer contigo. Solo permítele tú en este tiempo poder a Él hacer la hermosa obra en tu vida. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Muy bien, qué bendición. Entonces, qué lindo. No se pierda entonces el próximo programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Creemos que Dios tiene un plan y un propósito en medio de la crisis. Así que no desmaye, no se quede atrás, anímese, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que Dios les bendiga, les mando un beso y un abrazo muy especial. Hasta la próxima.